De nuevo, un cordial saludo a todos. En el presente vídeo nos vamos a centrar en las cuestiones del libro referentes a la genética molecular. Gracias a estas respuestas vamos a intentar repasar los contenidos, los largos contenidos que hemos presentado en el vídeo anterior de genética molecular, que aparentemente son difíciles, pero en realidad tienen su lógica, y con estos ejercicios quizá aclaremos algunos puntos que quedan un poco oscuros. Así que iremos buscando preguntas según vayan saliendo en nuestro libro, y en primer lugar vamos a bajar algunas páginas. Vamos a obviar un poquito lo que es un organismo transgénico, que son preguntas que se hacían antes de iniciar la descripción de los ejercicios, y nos centramos, por ejemplo, ya en los ácidos nucleicos. A ver si observamos alguna preguntita, por ejemplo, en esta página que tenemos aquí, referente a la estructura del ADN, ¿no? Nos pregunta en primer lugar los componentes de los nucleótidos. Dice el ejercicio número 1: observa el nucleótido, indica cuáles son sus componentes, ¿no? Recordar que en un nucleótido, esas unidades fundamentales de los ácidos nucleicos, tiene que haber estos tres componentes que vemos en la parte superior, y tenemos que ver siempre, quizá por un poco de complejidad, lo primero que vamos a ver es una base nitrogenada, que recordamos que pueden ser en los ADN, adeninas, guaninas, citosinas y timinas, y en los ARN serían los mismos, pero quitando la timina por el uracilo. Aparte de esta base nitrogenada, en este caso tenemos una adenina, tenemos que asociarlo, a esa base nitrogenada, a un azúcar, una estructura en forma pentagonal, que se va a llamar ribosa o desoxirribosa, según se trate del ARN para la ribosa, y los ADN tendrían desoxirribosa. En este caso vemos que en este carbono 2 tenemos un grupo OH y pertenece a la ribosa. Y el tercer componente de un nucleótido sería este ácido fosfórico, que siempre está unido a este carbono, que se llama carbono 5. Tenemos carbono 2, 3, 4, y luego habría un carbono 5 que realmente estaría aquí, y que se une siempre al ácido fosfórico, que tenemos un átomo de fósforo y 4 átomos de oxígeno que lo rodean. Sería, por tanto, las unidades llamadas de nucleótidos, los tres componentes fundamentales que lo forman. Quizá lo único que varía en cada componente sería la base nitrogenada. ¿Cuántos nucleótidos diferentes se pueden formar? Nos hace la pregunta número 2. Pues está claro que los ADN se pueden formar solo 4 tipos de nucleótidos, ¿no? Básicamente nucleótidos de adenina, nucleótidos de guanina, citosina y de timina. Y en los ARN también habría 4 nucleótidos, pero serían adenina, guanina, citosina y uracilo, que recordemos se representa con una U mayúscula, esa base nitrogenada. Seguimos buscando ejercicios relacionados con los ácidos nucleicos, y la pregunta número 3 la leemos y nos dice: ¿qué bases nitrogenadas forman parte de las moléculas de ARN? Es un poco la repetición de lo que hemos visto, y las bases nitrogenadas que forman parte son iguales que las del ADN, pero quizá el uracilo sea la base exclusiva de los ácidos ribonucleicos. Contestando a la pregunta, serían adenina, guanina, citosina y uracilo como base exclusiva. La número 4 analiza estas dos secuencias de bases nitrogenadas de dos polinucleótidos y razona a qué ácido nucleico pertenecen. En el apartado A nos dan una secuencia de nucleótidos, recordemos que serían de adeninas, guaninas, timinas, citosinas, etc. Y solamente ver la presencia de este nucleótido de T, de timina, nos indica claramente que se trata de una cadena de una molécula de ADN. De las dos que presentan, una de esas dos cadenas sería de ADN, porque realmente, aunque solo nos presenten una cadena,
la presencia de timina, de esa base nitrogenada, es exclusiva de este material genético que hemos llamado de ácido desoxirribonucleico. En el apartado B se empiezan a poner una serie de bases nitrogenadas, adenina, uracilo, guanina, etcétera, y solo ver la presencia de U-uracilo nos indica que estamos hablando de una cadena de tipo ARN, ácido ribonucleico, porque presenta una base nitrogenada, el uracilo, que solamente es exclusiva de estos ácidos nucleicos. La pregunta número 5 nos pregunta que ¿recuerdas qué teoría se ha apoyado en la existencia de ADN en las mitocondrias y en los cloroplastos? No lo he explicado en el vídeo anterior, pero hay que tener en cuenta que hay una teoría muy importante, aparte de esas tres que hemos visto, que son la teoría celular, la teoría de evolución de Darwin y la propia teoría de lo que hemos visto, el dogma central de la biología molecular. Hay otras teorías, como las leyes de Mendel, o la teoría de la endosimbiosis, en este caso, que es lo que nos pregunta de una bióloga norteamericana ya recientemente fallecida, que se llama Lee Margulis. Ella proponía, y los científicos en principio un poco escépticos ante esta teoría un poco singular, proponía que hay orgánulos en nuestras células eucariotas con núcleo que realmente son antiguas bacterias que quedaron atrapadas en un organismo grande, una célula sin orgánulos, y que las mitocondrias que actualmente están presentes en células animales y vegetales son realmente antiguas bacterias con funciones respiratorias que quedan atrapadas, pero que en simbiosis, por eso se llama endosimbiosis, en simbiosis con la célula originaria que carecía de estos orgánulos, se transformó en una mitocondria. Las mitocondrias aportan energía a la célula que carecía de núcleos, mientras que esta mitocondria recibe los nutrientes que necesita cualquier mitocondria para quemar y producir esa energía en las células, ¿no? Así que ambas células, mitocondrias y célula originaria o huésped, que se llama, serían una relación simbiótica que favorecería el conjunto. Por el contrario, si a esta célula se le añadió otras células fotosintéticas que se llaman cianobacterias, el resultado sería ya no una célula animal como la anterior, sino una célula vegetal o fotosintética, y tendría por tanto una gran célula con un orgánulo llamado mitocondrias que hace el proceso de respiración y obtención de energía, y además un orgánulo que serían las cianobacterias, que en simbiosis harían la fotosíntesis. También se incrementaría la supervivencia de esta célula, puesto que la fotosíntesis formaría alimentos propios orgánicos para el conjunto de la célula, y a su vez los cloroplastos, esas antiguas cianobacterias o bacterias verde-azules que se encuentran, por ejemplo, en cualquier río de aguas contaminadas, pues recibiría los nutrientes que necesita para hacer la fotosíntesis. Seguimos buscando preguntas y entramos a buscar la pregunta número 6 que está en esta página, y nos dice que investiguemos y describe el papel crucial de esta científica, el descubrimiento de la estructura del ADN, ¿no? Nos está hablando de Rosalind Franklin, esa científica británica que realizó esta radiografía el número 51 y que fue la base del descubrimiento de las moléculas de la estructura de la doble hélice de Watson y Crick en 1953. Bien, pues es un caso muy particular de la ciencia. Hemos visto en un vídeo que se llama El ADN, la chispa de la vida, cómo ocurrió realmente este descubrimiento, que fue un poco desagradable porque su realmente director científico de esta trabajadora incansable, Rosalind Franklin, pues se llama Maurice Wilkins, era un neozelandés, y con malas artes, por alguna forma, sin avisar o sin comunicárselo a su discípula Rosalind Franklin, le robó literalmente la foto 51, esta radiografía,
y se lo proporcionó a sus dos amigos que ya conocemos, que se llaman James Watson y Francis Crick, ¿no? Estos dos científicos estaban un poco atascados en sus investigaciones, no tenían buenos conocimientos de radiografía de moléculas, y gracias a esa radiografía que se la cogió, ya os digo, el señor Maurice Wilkins, pues pudieron sacar adelante la estructura del ADN, eso sí, con, digamos, sin explicar a la comunidad científica que fue realmente esa radiografía la que fue la base de su descubrimiento. Años después recibieron el premio Nobel no solamente James Watson y Francis Crick, sino precisamente Maurice Wilkins, que se adueñó, digamos, por decirlo así, de esa fotografía, y la investigadora Rosalind Franklin realmente no recibió nunca el premio Nobel, puesto que el premio Nobel solo se da a personas científicas que todavía viven y no a título póstumo, y cuando ya realmente se descubrió que Rosalind Franklin había sido la auténtica autora de esta radiografía, pues el comité de premios Nobel no se la dio sencillamente porque estaba fallecida. Un asunto un poco desagradable, triste, de que una molécula tan importante como el ADN sea descubierta con estos engaños entre científicos que deberían ser los primeros en tener un comportamiento altruista frente a los descubrimientos. En la siguiente cuestión, la número 7, dice: ¿en qué momento de la vida celular se condensa el ADN? Esta preguntita quizá hubiese sido más ideal preguntarla en el capítulo de la división celular que hemos visto anteriormente, ¿no? Hemos visto que los ADNs se condensan, se visualizan cuando se inicia la división mitótica de la mitosis o de la meiosis, ¿no? En realidad se duplican en el proceso de interfase, pero al iniciarse la mitosis, podríamos decir que ya en la profase, recordar que es la primera etapa de la mitosis, o en profase 1, es donde se visualizan claramente estos moléculas de ADN que se llaman cromatina, y que ahora, cuando están muy condensados, cuando están muy compactados, ya sí son posibles de ver al microscopio óptico, y podemos decir que tanto en profase mitótica como en profase meiótica serían donde de momento el ADN se puede visualizar físicamente como esas estructuras filamentosas que hemos visto al principio de este tema. Si continuamos respondiendo a preguntitas, llegamos a la número 8 y nos pregunta: escribe la cadena complementaria de la secuencia de el ADN simple, ¿no? Se supone que nos dan una cadena de ADN que es obvio que tiene que ser ADN porque presenta timinas que son exclusivas de ella, y nos piden que hagamos la cadena complementaria de esa doble hélice, ¿no? Si nos acordamos, hay que tener en cuenta que siempre hay una complementariedad de bases del siguiente tipo, ¿no? Si la cadena superior o izquierda, en una cadena en concreto, está la timina, en la complementaria, en la opuesta, se encuentra la adenina. Y si vemos en guaninas, en una cadena, tenemos que ver que en la complementaria son citosinas. De la misma forma que si vemos citosinas en una cadena, encontramos guaninas, y si vemos adeninas en una cadena, encontramos timinas. Por tanto, respondiendo a la pregunta, vamos a poner una cadena que tenga, según la complementaria de izquierda a derecha, sería adenina, adenina, aquí sería la citosina, aquí sería la guanina, guanina, adenina, timina, guanina, citosina, adenina, timina, adenina, citosina. Un poco lioso, pero recordar, muy importante, la complementariedad de bases. La timina es complementaria a la adenina y la guanina siempre se está enfrentando a la citosina. La pregunta número 9: ¿por qué es imprescindible que la molécula de ADN tenga capacidad de duplicarse? ¿Qué ocurriría si no se duplicara? ¿Por qué es tan importante que no existan errores en la autoduplicación del ADN? Respondiendo a la primera pregunta, ¿por qué es imprescindible que la molécula tenga capacidad de duplicarse? Recordar que al estudiar la mitosis hay que estudiarla en su conjunto, y no hay mitosis donde no haya una duplicación
replicación o formación de una nueva molécula antes de iniciar la mitosis. Recordad que vamos a visualizar ya en esa profase, cuando hemos visto que se visualizan los cromosomas, vamos a ver cromosomas que tienen dos cromátidas cada una. Cada cromátida, recordemos, es una molécula de ADN que es una copia exacta de la cromátida hermana que está unido por el centrómero. Bien, pues en realidad es necesario que haya cromosomas, que se llaman cromosomas metafásicos o de dos cromátidas, porque hay que recordar que en la mitosis, por ejemplo, se van a producir la separación de cromátidas hermanas hacia polos opuestos. Una molécula de ADN se va hacia un polo de la célula, una futura célula hija, y la otra molécula de la cromátida hermana pues se va hacia el polo opuesto, ¿no? Y de esa forma se va a conseguir que las dos células hijas de la mitosis tengan el mismo material genético, sean copias exactas de la célula madre y no pierdan ningún tipo de información. Si no se duplicaran, pues no podría existir la anafase, no se formarían dos células hijas genéticamente idénticas, y al final el proceso de división mitótico no ocurriría. Por tanto, las consecuencias es que todos los procesos de mitosis se anularían y las consecuencias serían pues la regeneración de órganos no tendría lugar. Recordemos que cuando hay que regenerar un órgano, como por ejemplo la sangre, que dura más o menos 2 meses en nuestro cuerpo humano, si hay que regenerar la sangre cada 2 meses hay que hacer mitosis previas, y esas mitosis regeneran la sangre que constantemente día a día se está perdiendo por simplemente su actividad biológica, ¿no? Por tanto, las mitosis, cuando no existan, hacen que los órganos no se regeneren, no se reparen, y la vida, por tanto, no tendría lugar, ¿no? Y es importante que no existan errores durante la duplicación. Pues hay que tener en cuenta que siempre se producen errores en esa lectura enorme. El proceso de duplicación del ADN es enormemente rápido, ¿no? Seguramente se añaden unas 10 o 15 nucleótidos por segundo en la nueva cadena de nueva síntesis. Recordemos que es semiconservativa y lo hace esa ADN polimerasa a gran velocidad. Es más que posible que se lea mal esta cadena de ADN y en lugar de introducir, por ejemplo, una adenina, se introduzca una timina, y eso se llamaría un error, una mutación. De hecho ocurre, y es posible que se equivoque varias veces cuando se sintetiza una molécula. Afortunadamente, las células eucariotas y las células procariotas, las bacterias, tienen una segunda enzima que va leyendo, como si fuese un inspector, los posibles errores que ha tomado esta molécula que hemos visto, que es la protagonista de la duplicación, la llamada ADN polimerasa. Esa segunda molécula va leyendo nucleótido a nucleótido de esa nueva cadena de nueva síntesis, y si encuentra un error lo repara, y al final es muy difícil que haya errores durante la duplicación. Es muy importante que haya esta segunda enzima que repara estos errores y que al final evita que no haya demasiadas mutaciones en una simple duplicación. Recordemos que las células van a tener mitosis constantemente, y si en cada mitosis hubiese muchos errores, pues las mutaciones serían enormes y seguramente las células hijas serían ya con alteraciones genéticas que darían lugar a seguramente alguna inviabilidad de la célula formada. Define los siguientes términos. Base nitrogenada complementaria. Son aquellas bases que se enfrentan a la cadena que está enfrente en la cadena de doble hélice, ¿no? Por ejemplo, tenemos que si una base nitrogenada es adenina, su complementaria es la timina, y la base nitrogenada de una guanina, en su hebra complementaria del ADN sería, si es guanina en una hebra, en la otra sería la citosina. Así que una base nitrogenada complementaria es aquella que está enfrentada en la doble hélice por digamos, secuencia AT o GC. Replicación semiconservativa del ADN es el apartado B de la pregunta 10, y recordar que el ADN, cuando se duplica, cuando se replica, va a formar dos moléculas idénticas a partir de esa doble hélice original. Pues bien, las dos moléculas nuevas van a presentar una cadena antigua,
una de las dos cadenas que tenía el ADN antiguo, y la otra cadena se llama de nueva síntesis. Y por tanto, en la replicación semiconservativa se conserva, se mantiene una cadena antigua y se forma una cadena completamente nueva, que se llama de nueva síntesis o de nueva formación. Buscando la pregunta número 11, nos situamos en dos páginas siguientes, en la página 109 de nuestro libro, y leemos que nos preguntan: ¿qué tipo de ARN corresponde a una copia del gen que lleva la información para la síntesis de una proteína? Hay que recordar que había tres tipos de ARNs: los mensajeros, los ribosómicos y los transferentes, y eran los ARN mensajeros, los que tienen aquí una M minúscula después del prefijo ARN, los que realmente en un proceso llamado transcripción forman las copias del ADN y llevan el mensaje genético a los ribosomas, donde se va a producir la síntesis, ¿no? Así que de los tres, solo el que lleva la copia del gen se llama el ARN mensajero. Recordar que se forma en el núcleo y sale a través de los poros nucleares para conseguir alcanzar los ribosomas para que allí sean leídos. La pregunta número 12 dice: si una secuencia de bases de ADN es de este tipo, adenina, citosina, citosina, guanina, adenina, guanina, ¿cuál será la secuencia de la cadena de ADNs que ha servido de molde para su síntesis? Aquí el concepto de bases complementarias es muy parecido, ¿no? Si os acordáis, en una molécula de ADN la complementariedad de bases será adenina-timina, guanina-citosina. Pues aquí es prácticamente idéntica. Cuando encontremos en un ARN esta secuencia, pues hay que saber que cuando hay una adenina, en un ADN sería la complementaria la timina. Y aquí tenemos que esta adenina del mensajero ha salido de una timina previamente que había en el ADN, que era el gen original. Si tenemos una citosina, aquí básicamente viene de una guanina del ADN. Esta citosina del ARN mensajero proviene también de una guanina. La guanina proviene de una citosina del ADN. Pero aquí tenemos otra molécula de adenina que sería la timina, y la guanina sería la citosina del ADN. Quizá nos han hecho un ejercicio bastante sencillito, pero si nos hubiese puesto un uracilo, que recordamos que son bases nitrogenadas de los ARNs, cosa que no aparece aquí, los uracilos se forman a partir de su base complementaria del ADN de uracilo de adenina. Recordar que el uracilo es casi idéntico a la timina, pero realmente el complementario del uracilo sería la adenina. ¿Cuál sería la secuencia de la cadena de ADN que ha servido de molde para su síntesis? Pues es esta respuesta, recordando un poquito lo que os he dicho de las bases complementarias, siendo el uracilo, que no aparece aquí, los ARNs, su complementario la adenina. La pregunta 13 nos dice: ¿tiene un individuo los mismos ARN ribosómicos que otro y los ARN de transferencias? Bien, tenemos que saber que los ARN ribosómicos, hay que acordarse que forman parte de los ribosomas, y estos ribosomas ya sabemos que van a sintetizar a las moléculas de proteínas a partir de la llegada de sus mensajeros. Lo que en citología no hemos estudiado en este tema muy claramente es que hay dos tipos de ribosomas. Los ribosomas, a veces, simplificando mucho, son de pequeño tamaño, ARN ribosómicos que se llaman procariotas o bacterianos, y las células eucariotas, tanto animales como vegetales, presentan unos ARN ribosómicos, unos ribosomas un poco más grandes. Así que la respuesta es que los individuos que sean eucariotas presentan los ARN ribosómicos similares, pero son diferentes a los individuos o seres vivos de naturaleza bacteriana procariota, que tienen unos ARN ribosómicos diferentes. Así que podemos decir que casi siempre son ARN similares en los ARN eucariotas, pero son siempre diferentes a los ARN o ribosomas procariotas.
¿Y los ARNs de transferencia son iguales o son diferentes entre los individuos? Pues la respuesta es que según el código genético es universal. El código genético, recordáis, es un conjunto de 64 codones o tripletes que hay los ARN mensajeros, ¿no? Y si aceptamos que el código genético es universal, es igual para todos los individuos, los anticodones presentes y complementarios en los ARN transferentes también debían ser universales y prácticamente idénticos en todos los seres individuos. Si aceptamos que el código es completamente universal, la respuesta es que todos los ARN de transferencias, eso seguramente 60 aproximadamente ARN de transferencia que hay en el mundo de los seres vivos, serían prácticamente idénticas. Recordad que el código genético no es exactamente universal y hay algunas variaciones en algunos codones, en 3 o 4 codones, y esto hace que también esos 3 o 4 codones presentes en el código genético, presentes en los ARN mensajeros, hagan que sus transferentes, que son complementarios, pues también lo sean. Y por tanto la respuesta, ¿son todos iguales de transferencia? Prácticamente sí, en todos los individuos, da igual que sean o que procariotas, pero con algunas diferencias en algunas bacterias primitivas que se llaman las arqueobacterias, que presentan algunas alteraciones. Paradójicamente, también en nuestras mitocondrias y en los cloroplastos vegetales, también el código genético no es universal. Y podemos decir que incluso dentro de nosotros mismos, esto no ha sido explicado, pero es una curiosidad, dentro de nuestras mitocondrias del reino animal o dentro de los cloroplastos en el mundo vegetal, el código genético tampoco es universal y llevamos algunos, mensajeros con codones diferentes y algunos transferentes hay en nuestras mitocondrias y en los cloroplastos que no son idénticos a los que existen en los ribosomas del citoplasma de nuestras células. Si seguimos un poco buscando la siguiente preguntita, nos vamos a la pregunta número 14, que nos indica: si comparamos la síntesis o formación de proteínas con la construcción de un edificio, ¿qué molécula equivaldría al arquitecto? ¿Y cuál de los obreros que transportan los ladrillos, ¿no? Bien, pues la molécula que hace un edificio es una molécula que en realidad es muy importante y que se sabe muy bien en qué orden deben estar los ladrillos de ese edificio. En el caso de las células, los ladrillos se llaman aminoácidos, ¿no? Y quien ordena estos aminoácidos en un lugar determinado se llaman los ribosomas. Los ribosomas son, por decirlo así, los que leen un poco y dicen cuál va a ser realmente el arquitecto. Pero también se podría decir que el arquitecto originario, el que realmente ejecuta no directamente la acción, sino que inicialmente manda a ese, aparejador, que podía ser el ribosoma, el arquitecto estrictamente podía ser el ADN que manda a su aparejador. Recordad que el aparejador es el que cumple las órdenes del arquitecto. El aparejador sería los ribosomas, que realmente es el que hace que se ordenen los ladrillos para formar un edificio. Así que, estrictamente hablando, el arquitecto sería un ADN, el aparejador sería los ribosomas y, lógicamente, la proteína serían el conjunto de estos aminoácidos que son formados en los ribosomas. Cuando lleven los obreros, que son los que transportan estos ladrillos, los obreros tendrían que ser, lógicamente, los ARN transferentes, que son los que llevan los aminoácidos al ribosoma. El ejercicio número 15, ¿qué quiere decir? Decir la frase: el ARN mensajero es leído por los ribosomas. Bueno, pues un poco voy a intentar responder algo que es obvio, ¿no? ¿Quién lee el mensaje genético? Pues los ribosomas. En realidad el mensaje genético está un poco codificado de una forma extraña, en un lenguaje extraño, que no reconoce muy bien la célula, que no tiene función, y al final, si no se lee este mensaje genético procedente, como hemos visto antes, del ADN, pues los ribosomas no dan realmente significado al mensaje genético. Así que el mensajero es leído por los ribosomas
para que realmente se tengan un significado. Recordar que cualquier proteína se va a leer por el ribosoma a través del mensaje genético que le va a llegar, y el resultado es que va a formar un carácter que hemos visto que puede ser el color del pelo claro u oscuro. Los ojos también pueden ser de un color u otro, la forma de los ojos asiáticos o europeos vienen determinados por las presencias de proteínas cuando necesitan, por tanto, ser leídos previamente los ribosomas. En el ejercicio 16, ¿cómo saben los aminoácidos el orden que deben colocarse para ser unidos y formar una proteína determinada? Pues lógicamente los aminoácidos, que son moléculas químicas, no entienden de cómo se tienen que ordenar, ¿no? Y en principio alguien les tiene que decir que se tienen que poner en ese orden determinado. Recordad que cada proteína tiene un orden determinado de aminoácidos, y por ejemplo una proteína que sabemos su función, la hemoglobina, que transporta el oxígeno en la sangre, pues tiene un orden de aminoácidos diferente a otra proteína que también nos ha sonido, como la actina, que está relacionado con la contracción de los músculos o la división celular, ¿no? Bien, pues ese orden lo establece realmente el ADN. El ADN tiene un orden de nucleótidos, y cuando se transcribe a mensajeros va a dar lugar a un orden de nucleótidos de ARN que, cuando sea leídos en ese orden de 3 en 3, recordar de codón en codón, va a dar lugar a un orden determinado. Los aminoácidos no entran si su transferente no tiene un anticodón complementario en bases a los codones que ya vienen transcritos y, digamos, ordenados, estos codones o nucleótidos bien ordenados del ADN. Así que al final el orden de los codones en los mensajeros es el que determina el orden de los aminoácidos en la proteína. Pero en primer término, o en último término si queréis, es el ADN quien ordena los ARN mensajeros y el orden correspondiente. Sigamos viendo un poco algún ejercicio como el 17. ¿Por qué cada aminoácido está codificado por 3 bases nitrogenadas? Razona la respuesta sabiendo que hay 4 tipos de bases complementarias y 20 aminoácidos. Pues esta pregunta surgió inmediatamente después de que Severo Ochoa, que lo tenemos aquí en la imagen, descubrió un poquito esa enzima que formaba los ARN mensajeros, la ribonucleoproteína polimerasa, o lo que se llama actualmente la ARN polimerasa. Y gracias al descubrimiento de esta enzima empezaron a visualizar muchos mensajeros y ver en qué se traducían en los ribosomas los mensajeros sintéticos que se formaban. Aquí, por ejemplo, tenemos a Severo Ochoa con una pipeta, probablemente está añadiendo en el tubo de ensayo pues una secuencia de mensajeros que se va a traducir en los ribosomas in vitro en un determinado aminoácido. Y de esa forma identificó él y otros científicos que el código genético estaba constituido por 3 nucleótidos de tipo ARN. También se sabía que había 20 aminoácidos, eso se sabía hace un siglo antes, ¿no? Sabiendo que había 20 aminoácidos, el descubrimiento de Severo Ochoa permitió que había 3 nucleótidos. Y se solucionó básicamente gracias a este científico que consiguió formar, mensajeros sintéticos en el laboratorio, y vio que se leían de 3 en 3 y no de 2 en 2 o de 4 en 4, ¿no? Y al final el código genético, última instancia, se debe al descubrimiento de esta enzima, y por tanto podemos decir que este científico de origen español pues fue la base para determinar que está cada aminoácido codificado por 3 bases nitrogenadas, gracias a los ensayos de este científico, enorme científico, que terminó su vida científica en Estados Unidos, que él y sus contemporáneos, como Arthur Comber, llegaron a determinar el código genético constituido por 3 nucleótidos. En el ejercicio 18, si comparamos la síntesis de proteínas a partir de un mensaje genético con la traducción de un texto de un idioma a otro, ¿a qué molécula le corresponderá el papel de texto original y cuál es el del texto traducido?
qué molécula hará de papel traductor, ¿no? Bien, el texto original en nuestras células se llama ADN, un ADN que es muy difícil de entender. Recordar que hay 3.000 millones de nucleótidos de tipo adenina, guanina, citosina en un orden determinado. Cada ser humano tiene su orden y es un lenguaje muy engorroso, muy difícil de leer. La molécula original realmente solo sirve para que se guarde la información genética, pero no para que realmente tenga sentido y se lea inmediatamente, ¿no? Y hay que traducir este ADN, este material genético que está en el núcleo de las células eucariotas, hay que traducirlo a un lenguaje un poco más real para la célula, ¿no? Y el lenguaje donde realmente la célula entiende esa información genética es el lenguaje de las proteínas, ¿no? Hay un lenguaje intermediario, hay una transcripción intermedia, que es los ARN mensajeros, donde la información del ADN, ya os digo un poco confusa, va a salir y se va a transformar en otro tipo de ácido nucleico, el ARN, que también es un lenguaje un poco engorroso y no funcional para la célula. Es como si tuviésemos tres idiomas, ¿no? El primer idioma sería muy complejo, el segundo sería una traducción del complejo, pero también poco legible, y el tercer idioma, las proteínas, sería ya realmente el idioma que entendemos nosotros, en este caso sería el castellano, ¿no? Así que, ¿cuál es la molécula original? ADN. ¿Cuál es el del texto traducido? El lenguaje de texto traducido es el lenguaje de las proteínas o secuencias de aminoácidos. ¿Y qué molécula hará de papel de traductor? ¿Quién hace esa traducción desde los ARN mensajeros a proteínas? Pues la molécula que hace ese traductor en realidad son los ARN ribosómicos, los que forman el ribosoma, que en su conjunto, o bien la molécula de ARN ribosómico, o bien su conjunto llamado ribosoma, es el que traduce. Recordad que la palabra traducción del mensaje genético es el paso de los mensajeros a proteínas. Busca información sobre la biografía del bioquímico español Severo Ochoa y sobre sus principales investigaciones que le llevaron a la concesión del premio Nobel y escribe un resumen. Bien, pues es fácil encontrar a través de Wikipedia, sería un buen resumen de la vida de Severo Ochoa, pero Televisión Española hace poco emitió una serie de 2 capítulos de la vida entera de Severo Ochoa desde su nacimiento hasta su muerte, ¿no? Es un par de capítulos que se puede buscar perfectamente en Televisión Española o bien a través de Google, y os lo recomiendo si queréis saber un poco la vida de un científico, en este caso de un científico español. Recordad que solo hemos tenido 2 premios Nobel en medicina, Severo Ochoa y bastante antes, a principios del siglo XX, Santiago Ramón y Cajal, por sus estudios sobre la neurona, también recibió el premio Nobel, ¿no? Pero os recomiendo esta serie de televisión que se llama La conquista, Severo Ochoa, la conquista de un premio Nobel, o de un Nobel, creo recordar. Es una serie de 2 capítulos de 1 hora cada uno, y ya os digo que se resume de una forma muy fidedigna, con un actor muy conocido que es Imanol Arias, la vida de este científico español estadounidense que terminó nacionalizándose en Estados Unidos. La siguiente preguntita, hay que irnos a la número 20. Con la ayuda de la tabla del código genético, que la tenemos justamente arriba, indica la secuencia de aminoácidos que tendría un fragmento de proteína codificada por el siguiente ARN mensajero. Nos dan un ARN mensajero, claramente es un ARN por la presencia de uracilos, y si lo leemos de izquierda a derecha, porque es un tema importante, ¿no? Algunos idiomas leen de derecha a izquierda, pues el lenguaje genético se suele decir que se lee de un orden determinado. Es un poco quizá excesivo el nivel que tenemos que ver aquí, pero se dice que existen polaridades
o lugares de inicio 5', 3', es un concepto que no he explicado, pero si este fuese el inicio llamado de este mensajero 5' y este fuese el 3', habría que leerlo de este sentido y habría que leer de 3 en 3 nucleótidos, ¿no? Por ejemplo, el primer nucleótido que aparece en el extremo 5', vamos a poner a la izquierda, que sería el primer codón que se va a leer, pues habría que buscar en nuestro código genético el codón llamado AUG, un codón que siempre existe en las células que se van a traducir, y si os fijáis el AUG es el codón de inicio que siempre empieza por un aminoácido que se llama la metionina. Por tanto, el primer aminoácido que se va a formar en este mensajero sería la metionina. Si seguimos cogiendo el segundo nucleótido, recordad que el código genético no tiene solapamientos, es decir, que esta guanina solo puede formar parte del primer codón y no formar parte del segundo. No se puede formar un codón de este tipo, que no hay espacios entre ellos. Pues digo que el segundo nucleótido sería el que tenga citosina, adenina. No lo he explicado, pero el código genético hay que buscar su primera base en esta primera columna, su segunda base en esta primera o digamos fila superior, y el tercer nucleótido habría que verlo en esta columna que está justamente en la parte derecha, ¿no? Si nos piden que busquemos el codón citosina, adenina, pues hay que buscar la citosina y la adenina de esta forma. Primer codón, citosina, segundo codón, citosina, y estaría por la intersección de ambas zonas, y a buscar citosina, nos preguntaban si era la adenina, y por tanto que tenemos que buscar este codón que nos dice que es un aminoácido que se llama PRO. Hay que saber un poco los aminoácidos, forma parte ya del curso posterior, pero es un aminoácido que se llama prolina. Fijaros que todos los aminoácidos tienen 3 letras, generalmente se pone la primera en mayúscula y las otras 2 en minúsculas, y la PRO corresponde a un segundo aminoácido llamado prolina. Nosotros tendríamos que poner prolina aquí, o pro simplemente sin saber cuál es el significado y mucho menos la fórmula de la prolina. El tercer codón sería este, la UGU, y tendríamos que buscar el primer codón, U, el segundo sería la G y el tercero sería la U. También veis que, os acordáis que el código genético es redundante y el UGU y el UGC forman un aminoácido que se llama cis, cisteína, ¿no? Y la cis, CYS, sería el tercer codón que tendríamos que poner, la cisteína, el tercer aminoácido que tendríamos que poner debido a este tercer codón. El cuarto codón sería AGU, AGC, y el primer sería adenina, guanina, citosina, y nos llevaría a la síntesis y los ribosomas de este aminoácido que se llama serina, ¿no? Y ya por último, el último codón sería el UUA, que buscando el UUA lo encontramos aquí, y sería el último codón a leer, y su traducción en los ribosomas sería la leucina, simplemente leo para nosotros, sería el último aminoácido de esta cadena, de esta corta cadena de mensajeros, que recordar que un mensajero puede llevar un montón de codones, seguramente unos 100 codones o más, puesto que cada codón va a formar un aminoácido. En la página o en la pregunta siguiente 21 nos indica, a partir de la siguiente estructura de un polipéptido, la palabra polipéptido hay que asociarla a una proteína o secuencia de aminoácidos, reconstruye la del ARN mensajero que le codificó y el fragmento de ADN que proviene de la información original. Entonces tenemos que hacer un poco lo inverso a lo que hemos hecho en el ejercicio 20. En el 21 nos da cis, que aquí está mal escrito, se escribe siempre con Y, símbolo internacional. Y una vez que encontremos el cis en el código genético hay que buscar el codón. Probablemente el cis sea
un aminoácido que sea producto de algunos codones redundantes o repetitivos, ¿no? Y tendremos que elegir de los 2 o 3 que nos presentan, a veces 4, el que más nos guste. Luego buscaremos leucina, otro aminoácido que tendrá a lo mejor 2 o 3 codones y pondremos el que nos guste. Volveremos a poner leucina. Glutámico será un aminoácido que tenga a lo mejor 2 o 3 codones. Cisteína volveremos a buscar el código genético y la arginina ARG habrá que buscar los codones que lo presentan, ¿no? Los vamos poniendo y por cada aminoácido hay que buscar su codón. Por ejemplo, cis, vamos a buscar cis y cisteína, fijaros que tiene 2 codones. Podemos coger cualquiera, no nos pide realmente ninguno de los dos y cualquiera serviría. Por ejemplo, UGU sería el, digamos, codón que cuando sea leído los ribosomas va a formar este aminoácido cisteína. Así que el primer codón del ARN mensajero sería uracilo, guanina, uracilo. Pero también nos pide que busquemos cuáles son el triplete de nucleótidos que ha originado este codón en el ADN, ¿no? Y hay que recordar también la complementariedad de bases que hay entre los mensajeros que están aquí en el código genético y los ADN. Recordar que los uracilos, las bases nitrógenas de uracilo, solo presentes en los ARNs, se forman cuando en el ADN haya una adenina. Así que la adenina del ADN va a formar un uracilo. La guanina siempre es complementario a la citosina del ADN y el uracilo nuevamente que aparece aquí siempre se va a formar cuando haya una adenina en los ADN originarios, ¿no? Si cogemos el siguiente aminoácido, la leucina, volvemos al código genético y en este caso vemos que la leucina tiene por aquí 4 codones y también tiene por aquí otros 2 codones. Tiene nada menos que 6 codones y es un ejemplo máximo de redundancia o de código genético degenerado. Recordad que es degenerado o redundante cuando 2 o más codones distintos van a sintetizarse, van a leerse como un solo aminoácido, ¿no? En este caso hay una superredundancia o degeneración del código genético en la leucina. Cogemos, por ejemplo, el primero, no nos dice cuál de los 6, podemos coger cualquiera, y el codón uracilo, uracilo-adenina sería el segundo codón que va a formar este segundo aminoácido, la leucina. Y también tendríamos que buscar los codones complementarios del ADN que lo ha formado. Y recordar que tendría que haber adenina en el ADN para formar uracilo, adenina en el ADN para formar este uracilo y una timina en el ADN para formar esta adenina. Y de esa forma seguiríamos haciendo lo mismo con el tercer aminoácido. El glutámico también tendríamos que buscarlo en el código genético, probablemente habría varios codones y tendríamos que ver luego la complementariedad de base del ADN originario. La cisteína también la hemos buscado anteriormente y sería un poco la repetición, y la arginina, la ARG, aunque no sepamos nombrarlo, pues también tendríamos que buscarlo. La ARG la vamos a buscar. Fijaros que también es un aminoácido redundante, porque si os fijáis hay 4 codones por esta parte y un poco más abajo también hay argininas con 2 codones diferentes. Cogemos cualquier codón y ese codón formaría arginina y por tanto si cogemos este codón en su ADN originario tendríamos que encontrar una guanina, una citosina y una adenina como nucleótidos originarios de ese futuro aminoácido. Un poco lioso, pero al final lo único que hay que memorizar es la complementariedad de bases entre la guanina y la citosina, la adenina timina o la timina uracilo, las bases complementarias de recordar que los mensajeros no llevan timinas sino uracilos. Siempre uracilos y timinas complementarios a la adenina. Sigamos un poco buscando preguntitas y encontramos la cuestión 22. Busca definición de los siguientes términos: monoploidía, poliploidía, monosomía y trisomía, ¿no? Son términos que ya os he dicho no vamos a estudiar en este curso, corresponden a términos de segundo de bachillerato, nos sobrepasan, pero
voy a intentar, a ver si me entendéis un poquito, hablando de todo un poco, de definir estas palabras que ya os digo, no debemos ni siquiera intentar memorizar, ¿no? Una monoploidía, recordar que es la presencia de un solo juego cromosómico de los dos que suelen tener el mundo del reino de los animales y vegetales, ¿no? En el caso humano somos claramente diploides, tenemos 23 cromosomas, una dotación monoploide de origen materno y otra dotación monoploide o haploide de origen paterno. Somos diploides porque tenemos dos juegos haploides o monoploides. Bien, pues no es posible que la especie humana solo tenga de los dos juegos uno, que seamos haploides o monoploides, ¿no? Y por tanto no hay ningún ser humano que presenten en sus células somáticas, no en células reproductoras, una dotación monoploide o con solo 23 cromosomas. Esto solo ocurre en los gametos masculinos y femeninos. Nuestra dotación es haploide o monoploide y solo tiene 23 cromosomas. Sin embargo, hay un caso curioso en el mundo de los animales, donde conocemos que existen individuos dentro de la misma especie diploides con dos juegos o dotaciones genéticas y también individuos dentro de la misma especie que son monoploides. Son el caso de los insectos sociales, ¿no? Recordar, por ejemplo, las hormigas, ¿no? Todo el mundo sabe que las hormigas tienen varias, digamos, individuos, los obreras, o individuos de alguna forma femeninos que son diploides, tienen dos juegos cromosómicos, uno de origen paterno, que son los zánganos masculinos, y otro de origen materno, que son las reinas, ¿no? Bien, cuando veáis una hormiguita, seguramente será una obrera la que trabaja, la que hace un poco ese hormiguero, la que cuida y da de comer a las pupas o pequeñas larvas de estas hormiguitas, y recordar que son diploides exactamente igual que su madre, que se llama la hormiga reina. Ambos son diploides. La hormiga reina pone huevos, que por meiosis son haploides, y puede ocurrir dos cosas, que si ese huevo es fecundado previamente por el zángano o la hormiga macho, pues se va a formar un individuo diploide, puesto que también los zánganos tienen dotaciones haploides en sus gametos, ¿no? La formación de un individuo diploide va a formar una posible obrera o una posible reina, dependiendo un poquito de la alimentación que reciba. Sin embargo, si no es fecundado esos huevecitos, pues van a formar individuos haploides que van a formar machos o zánganos, y que al final tenemos dos individuos diferentes. Los machos son monoploides o haploides, mientras que las reinas y obreras, sus numerosas obreras, son diploides. La poliploidía significa la presencia de más de dos dotaciones genéticas, ¿no? Lo habitual que seamos diploides, que tengamos una dotación materna y otra dotación paterna, pero se habla de poliploidía si hay muchas dotaciones genéticas, generalmente más de 4 o 5. No es una cuestión propia del reino de los animales, no hay individuos poliploides que tengan 4 o 5 dotaciones genéticas, pero en el mundo vegetal sí hay muchos poliploides, y tenemos los casos de los cereales, el trigo, la cebada, son actualmente producto de la selección de la agricultura, pues individuos que presentan 4 juegos, tetraploides seguramente, o poliploides, 4 juegos cromosómicos que les hacen ser más vigorosos. Las espigas de trigo actuales presentan mucha más cantidad de cereal que las originarias, que eran originalmente diploides, y la poliploidía en el mundo vegetal suele aumentar el vigor y el tamaño, sobre todo de las semillas y el de las plantas. Bien, monosomía nos hace alusión a otra mutación, a otra alteración del número constante de cromosomas, ¿no? Recordar que somos individuos diploides, pero que dentro de cada juego cromosómico tenemos cromosomas que hemos llamado en meiosis homólogos, ¿no? Cromosomas del mismo tamaño y forma, de origen materno, cromosoma 1 hemos llamado materno y cromosoma 1 paterno. Tenemos, por tanto, que hay dos cromosomas idénticos, de esos 46 se emparejan de par en par. Y somos individuos, los seres humanos y los animales en general, individuos disómicos, es decir, que tenemos
un cromosoma grande paterno 1 y un cromosoma grande materno 1. Sin embargo, aquí sí hay monosomías en la especie humana y en la mayoría de los animales y plantas también hay monosomías que dan individuos con alguna alteración genética que hemos llamado mutación cromosómica, ¿no? La monosomía más conocida, no hay que memorizar este término, es el síndrome de Turner que se escribe, donde hay dos cromosomas que en la mujer sabemos que son los cromosomas XX que dan lugar al carácter femenino, lo vamos a estudiar en genética mendeliana, pero este síndrome de Turner, estas mujeres solo presentan de los dos cromosomas un cromosoma y el otro está ausente. Por tanto, presentan una monosomía y no una disomía, que es el carácter habitual en el cromosoma X. La mutación, pues no importa mucho, pero da lugar a que esas personas no sean fértiles, no producen óvulos, y suelen tener una estatura un poco más baja que sus hermanas que presentan una disomía normal, y además el coeficiente intelectual por falta de un cromosoma X es menor y son personas con deficiencias mentales. Así que la monosomía por lo general en el reino animal y también vegetal produce mutaciones con defectos importantes que terminan con la menor supervivencia de la persona que lo lleve. Y la trisomía pasa algo parecido que la monosomía. En monosomía solo hay uno de los dos cromosomas homólogos, en la trisomía hay tres cromosomas homólogos de los dos teóricamente aceptables, ¿no? Y también conocemos, seguramente en algún familiar o parentesco conocido, el síndrome de Down, la trisomía del cromosoma 21, donde hay tres cromosomas 21 en lugar de dos. Seguramente la madre, en la formación de óvulos durante la meiosis, no ha tenido una meiosis adecuada y en lugar de solo formar óvulos con un cromosoma 21, ha formado dos. Al ser fecundado ese cromosoma doble 21 con el cromosoma 21 paterno, se han formado un cigoto, un huevo cigoto originario con dos cromosomas 21 maternos y uno paterno, y se ha formado un individuo que conocemos como síndrome de Down, que ya conocemos que tiene una deficiencia intelectual y problemas también cardíacos, desarrollo físico y malformaciones en la estructura craneal, ¿no? También son frecuentes en el mundo animal y vegetal, pero por lo general las trisomías y las monosomías producen mutaciones deletéreas o perjudiciales para el individuo que las porta. En la siguiente pregunta, la 24, ¿qué diferencias existen entre mutaciones somáticas y las sexuales? Pues quizá es importante saber que las mutaciones pueden ocurrir, esos cambios en el material genético, en células no reproductoras que se llaman somáticas, ¿no? Por ejemplo, una célula somática podría ser una neurona o podría ser una célula muscular que tiene sus 46 cromosomas. Si hay una alteración en una célula somática, como también por ejemplo la piel, pues es posible que esas alteraciones por radiaciones ultravioletas, por ejemplo, puedan lugar seguramente a alteraciones en la división celular y suelen dar en las mutaciones somáticas células tumorales, células que se están dividiendo constantemente porque se ha destruido un poco ese, digamos, reloj que dice cuándo hay que dividirse. También puede ocurrir que se estropea alguna proteína esencial, fundamental, y la célula muera tarde o temprano. Pero estas mutaciones que afectan a las células no reproductoras van a terminar solo con el individuo, no en el peor de los casos, pero no van a afectar a la especie, no se van a transmitir de padres a hijos, ¿no? Si es el caso de las mutaciones que afectan a los gametos o células reproductoras, ¿no? Hemos visto la de trisomía 21, el síndrome de Down, que si los óvulos presentan una mutación genética con dos cromosomas 21, cuando sean fecundados esos óvulos van a producir alteraciones en el individuo, ¿no? Y por tanto sí se transmiten las mutaciones sexuales o gaméticas, sí se transmiten de un individuo a otro, y las consecuencias es que los individuos pues van a llevar esa descendencia mejor o peor dependiendo de si la mutación es beneficiosa o perjudicial.
¿Cuáles afectan la descendencia? Pues lo estoy diciendo, serían las sexuales, y obviamente las somáticas no afectan a los individuos. Tener un cáncer de piel, un cáncer en las células somáticas, no va a producir que si tenemos hijos, aunque tengamos cáncer en esos momentos, hijos con ese cáncer de piel, porque el cáncer de piel es una mutación somática y no reproductora de los gametos. El 25, ¿en qué se diferencia una monoploidía de una monosomía? Lo he explicado ya, monoploidía, juegos haploides, monosomía, pues solo un juego de cromosoma homólogo de los dos. ¿Cuál de ellas son mayores los cambios de material genético? Lógicamente en la monoploidía, en el caso humano, por ejemplo, hay 23 cromosomas que han desaparecido y en la monosomía solo hay un cromosoma que ha desaparecido. Pues al final los cambios bruscos son más letales. Y ya os digo, no hay monosomías en la especie humana, no hay monoploidías, perdón, en la especie humana, pero sí hay la monosomía X0, el síndrome de Turner que hemos hablado. Seguimos un poco buscando preguntitas que nos aclaren el texto del anterior vídeo. Y en la pregunta 28 observa la ilustración y diferencia entre mutación somática y mutación germinal. Es lo que os he dicho, una mutación somática podría ser lo de la piel, va a afectar al individuo, pero una mutación gamética, un individuo masculino, sus espermatozoides pueden quedar mutados y al final la mutación sí va a encontrarse. Aquí tenemos en color más intenso rojizo que la descendencia sí va a presentar esa mutación beneficiosa o perjudicial, ¿no? Recordad que las mutaciones son importantes para la selección natural, para la evolución de la especie, y cuando esas mutaciones han sido de tipo germinal en las células reproductoras, se han transmitido a los individuos. Cuando esas mutaciones son no beneficiosas, este individuo ha muerto, no ha dejado descendencia, se ha eliminado. Pero si este individuo nace con una mutación beneficiosa, pues inmediatamente tiene una superioridad física sobre sus hermanos y seguramente va a sobrevivir en condiciones extremas, y de los muchos hermanos que puede tener, 3 o 4, al que lleva esa mutación beneficiosa, al tener mayor posibilidad de sobrevivir, va a tener más descendencia o dejar esa mutación, y poco a poco los individuos van cambiando físicamente y genéticamente, y hace que se formen razas que terminan formando especies nuevas. Recordad que la especie humana, el Homo sapiens, tiene 20 antecesores, quizá nos suenen: el hombre de Neandertal, el Homo antecesor, el Australopithecus, el Homo erectus, en fin, resultado de la mutación de durante 4 millones de años. Empezamos con el Australopithecus, que era prácticamente un ser humano parecido a un chimpancé, y de un simple chimpancé, por mutaciones germinales, hemos llegado al Homo sapiens después de 4 millones de años de mutaciones y de selección natural y cambios de una especie en otra, cada vez mejor, más inteligente. En la siguiente pregunta nos situamos ya casi al final del tema y nos habla del 31, que investiguemos sobre la micropropagación de plantas, en qué consiste, para qué se utilizan, qué ventajas ofrecen. Es lo que hemos visto en la ingeniería genética, la clonación de vegetales, vegetales resistentes a los plaguicidas y los herbicidas, y es un tema muy amplio que a lo mejor convendría dedicarle más tiempo. La pregunta 32 busca información sobre la clonación de animales extinguidos. ¿En qué especies se ha intentado? ¿Se ha conseguido alguno? Pues de momento, estrictamente hablando, no se ha conseguido realmente recuperar ninguna especie extinta, ¿no? Pero sabemos que hay animales que se han extinguido recientemente, los mamuts, que vivieron hace solamente unos 10.000 años, están congelados en los hielos árticos, se han encontrado muchos en la Siberia rusa, y tienen todavía un material genético completamente perfecto. Y al final, si hay un ADN perfecto, conocemos ya que hay técnicas de la PCR, de la reacción de la polimerasa en cadena, donde esa enzima que conocemos, la ADN polimerasa, puede formar miles y miles de copias de un simple molécula que esté de ADN presente en la piel de ese mamut, y conseguir muchas copias que, por lo que hemos visto a través de la
oveja Dolly introducir fácilmente esas cromosomas del mamut en un óvulo de una especie parecida al mamut, que sería en este caso el elefante, se podría conseguir formar un mamut completamente perfecto, normal, a través de la clonación de organismos parecidos al mamut, ya digo, como los elefantes. Se han intentado pensar que hay otras especies extintas, como el dingo, que era un lobo marsupial de Australia ya recientemente extinguido, y que también se sabe que tienen sus cromosomas perfectamente perfectos, no hay ningún tipo de alteración, y se podía clonar perfectamente este dingo a partir de un perro que tiene, seguramente en este caso una perra, que tendría la capacidad de, por esta clonación tipo oveja Dolly, conseguir formar nuevos individuos a partir de esos dingos que sí se tienen sus cromosomas intactos. Seguimos buscando preguntitas y la 33 nos dice: ¿por qué se dice que la oveja Dolly tiene 3 madres y ningún padre? Bien, pues recordando lo que explicamos, hay que volver a estas imágenes, y aquí tenemos que la oveja Dolly, que sería esta ovejita, presenta de alguna forma 3 madres, ¿no? Esta oveja Dolly, lógicamente, como cualquier oveja, presenta una dotación genética de su madre y de su padre que no aparecen en esta imagen. Su madre sería su auténtica madre, pero luego tenemos una oveja que va a donar óvulos, y por tanto la ovejita, esta Dolly, va a tener por tanto esta madre, que es la madre original, esta madre que va a donar óvulos, los cuales van a ser eliminados, y luego esta madre que hemos llamado de alquiler, ¿no? Así que la oveja Dolly, perdón, que decía que era esta, en realidad la oveja Dolly era esta, presenta una madre auténtica, natural, que presenta núcleos de las células somáticas, sería su madre original, que es idéntica a esta. Luego sería la madre que dona óvulos, que realmente son anucleados, se le ha quitado el núcleo y que se han insertado el núcleo de esta madre original, sería la segunda madre. Y luego la madre de alquiler, la oveja de alquiler, que hace la gestación de estos óvulos, digamos, híbridos entre la madre con núcleos originarios y los óvulos. Por lo tanto, hay 3 madres para un individuo clonado, como Dolly. Y la pregunta 34 explica la diferencia entre clonación génica y clonación de organismos. Bien, pues precisamente la clonación de organismos hace referencia a la formación de un individuo idéntico a otro. Es la clonación de la oveja Dolly, donde Dolly se ha clonado completamente a partir de esa madre, de la célula somática de la célula madre, mientras que la clonación génica básicamente es la duplicación o formación de nuevos genes a partir de un gen solo que queremos clonar, ¿no? Clonación génica, clonación de un solo gen, y clonación de organismos, clonación o fotocopia, si queremos hablar un poco abreviadamente, fotocopia de un organismo entero. ¿Qué es un organismo clónico? Pues es el que produce, el que sale de una clonación de organismos. Un organismo clónico sería la oveja Dolly, básicamente es idéntico, una fotocopia de las células somáticas de la célula o de la madre del organismo original. Y el organismo transgénico es el que lleva genes que no presenta la especie, sino que lleva genes de otra especie diferente. Recordad que los organismos transgénicos se llaman OMGs, y se están utilizando cada vez más, ¿no? Un organismo transgénico podríamos recordar que es el maíz transgénico, que lleva genes que no son del maíz y que le dan mayor resistencia a los herbicidas y pesticidas que al final se van a añadir para que crezca este maíz, y no las malas hierbas que puedan reducir su productividad.
Y ya un poco para terminar, pues entramos ya en el último tema, que hemos visto las funciones importantes de la ingeniería genética o la biotecnología, y encontramos en la científica busca información sobre la fermentación láctica de la leche, en qué consiste. Bueno, pues ya os he dicho que la leche se produce por la fermentación de los bacilos del yogur, que han sido seleccionados durante años, y que las diferentes marcas de yogur son diferentes selecciones de estos fermentos lácticos, el lactobacillus, que al final su selección da lugar a pequeñas variaciones, ¿no? Semejanzas entre la fabricación del pan y del vino, pues ambos, aunque sean productos muy aparentemente diferentes, han sido el producto de la fermentación, digamos, de la alteración del material o el alimento originario. El pan, que sabéis, se hace a partir de la fermentación de la harina, pues se añade una levadura que se llama la levadura del pan o la levadura del vino, y que es un, digamos, un organismo eucarioto que se llama el Saccharomyces cerevisiae. En realidad es un hongo y puede resultar paradójico, pero cuando se fermenta el almidón, que puede venir del trigo, se forma pan, y cuando se fermenta el zumo de la uva, el mosto, pues el producto va a tener alcohol y se llama vino. Pero ¿quién lo organiza? El mismo organismo, que se llama el Saccharomyces cerevisiae, es el fermento del vino, del pan, y que según un poco también la selección de la cepa, pues da diferentes calidades de vino y diferentes calidades de pan. Las industrias vitivinícolas pues lo que hacen es seleccionar cada vez mejores cepas que dan lugares a vinos de diferentes sabores, que básicamente están en la materia prima, en el mosto, pero también en la cepa de Saccharomyces que han utilizado en la fermentación de ese mosto. Semejanzas entre las manchas de petróleo, entre la degradación de manchas de petróleo y producción de bioplásticos. Pues hay que saber que el punto en común de cosas tan distintas como la producción de bioplásticos, que son biodegradables, y las manchas de petróleo, que son muy difíciles de degradar, están en que básicamente hay bacterias de ingeniería genética que se han mejorado por biotecnología, que antiguamente no eran capaces de degradar a grandes velocidades los vertidos de petróleo, y los plásticos originarios no eran biodegradables, pero básicamente esas alteraciones en su genética de estos organismos han conseguido que por ingeniería genética organismos muy similares pero muy poco productivos consigan solucionar estos problemas medioambientales de los vertidos de petróleo en petroleros que se han hundido, o la producción de bioplásticos que solucionan el problema de estos plásticos no biodegradables que están contaminando hoy los mares de todos los océanos. Averigua e indica a quién se considera el descubridor de las vacunas y de los antibióticos. Bueno, eso quizá nos sale un poco de nuestro tema, pero las vacunas fueron descubiertas por un científico llamado Jenner, y los antibióticos necesarios para tratar las enfermedades bacterianas fueron descubiertos por Alexander Fleming a principios del siglo XX, sobre 1928, y a partir de ahí, del descubrimiento de los antibióticos, muchas enfermedades bacterianas que producían las heridas de guerra, por ejemplo, pues se solucionaron, y muchas enfermedades bacterianas que producían muertes y epidemias de origen bacteriano se han eliminado gracias al descubrimiento de los antibióticos, que se fabrican por organismos que son muy parecidos a los hongos. Y ya quizá son cuestiones que no hemos explicado, lo de terapia génica. Y quizá por último, para terminar y no alargarnos mucho en este vídeo, vamos a hacer el último ejercicio sobre lo que hemos hablado de la terapia génica, ¿no? Busca un tratamiento contra una enfermedad genética provocada por un gen defectuoso. Pues lo hemos comentado en la ingeniería genética, que hemos visto que las personas que son diabéticas presentan un gen defectuoso que no produce esa proteína llamada la hormona insulina, ¿no? Los diabéticos no pueden digamos, asimilar correctamente la glucosa, puesto que la insulina es la que indica a las células que deben pasar de la sangre a las células. Bien, en realidad se debe a un gen defectuoso,
y un tratamiento auténtico o real de la ingeniería genética es que esa insulina hasta hace poco, hasta hace una década, pues se obtenía del ganado porcino. Cuando un cerdo se mataba, en su páncreas había gran cantidad de insulina porcina que se purificaba y se inyectaba literalmente a los diabéticos y hacía un efecto bastante similar a la insulina humana, ¿no? Desgraciadamente era una proteína extraña y cuando se inyecta sangre en proteínas de una especie diferente a la nuestra, produce reacciones adversas, erupciones cutáneas, malestar general, dolores, y esas reacciones no eran deseables, aunque era mejor que los efectos secundarios de la diabetes que producen cegueras, infarto de miocardio, dolores articulares. ¿Qué solución se tiene actualmente? La ingeniería genética básicamente se introduce el gen bueno, el gen auténtico de una persona sana que produce la hormona insulina en una bacteria. Esta produce millones y millones de moléculas de insulina humana que se inyectan a las personas actualmente en forma de inyecciones intramusculares o intravenosas en algún caso de la insulina a esos pacientes diabéticos. Así que un tratamiento contra la diabetes es un tratamiento de ingeniería genética. Obtener mucha cantidad de una determinada molécula humana necesaria para el tratamiento de una enfermedad sería lo que os acabo de decir. También os he comentado que los hemofílicos, esas personas que no pueden coagular bien la sangre, que cuando se hace una herida no termina de cicatrizar, pues le falta una proteína a la sangre que se llama el factor 8 antihemofílico, ¿no? Y que hasta hace poco tiempo se tenía que sacar de concentrado de sangre normal que se purificaba esa proteína y se inyectaba cuando una persona tenía una herida. Cuando un hemofílico tiene una herida, pues podía morir de esa herida por una simple hemorragia y se le inyectaba para evitar morirse, ¿no? También tenía un problema de que cuando se purificaba ese factor 8, pues podía llevar gérmenes o en este caso virus, como el virus del SIDA, y muchas personas con hemofilia presentaban una enfermedad asociada a la sangre que es el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pues bien, gracias a la ingeniería genética lo que se ha conseguido es sintetizar por ingeniería genética un gen de una persona normal. Se ha inyectado una bacteria, ha producido esa bacteria millones y millones de moléculas de factor 8 antihemofílico que no tiene ningún tipo de virus, y hoy actualmente el factor 8 que es tratado para los hemofílicos pues básicamente está libre de transmitir esta enfermedad que conocemos como SIDA, debido a este virus que no suena mucho, que es el HIV, el virus de la inmunodeficiencia humana. Bien, con esto creo que ya es suficiente para tener una idea de cuáles son las cuestiones más importantes sobre el ADN y quizá nos hayamos un poco clarificado los conceptos fundamentales que hemos explicado, ya os digo, en el vídeo anterior. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el vídeo siguiente.